Vamos a comenzar ahora a hablar un poco acerca de lo que es la justicia de Dios. Después de que hemos hablado acerca de la intercesión, de por qué oramos, por qué intercedemos, hay que tocar un tema que es definitivamente básico dentro de la casa de oración y el tema es la justicia y el gobierno de Dios. Y queremos iniciar con Isaías 1:27 que dice: Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos serán redimidos con justicia. Así que Isaías está aquí identificando la justicia con la redención. Es muy evidente cómo la redención viene de la mano de la justicia de Dios sobre un lugar. Y por lo general tenemos la percepción que justicia siempre es algo malo. Cuando hablamos de justicia, no queremos escuchar justicia porque nuestra mente justicia de una vez hace igual a algo malo, a ofensa, a no me gusta, no quiero tener nada que ver con ello. Y creo que nuestra generación tiene que aprender a entender cuál es la justicia que viene del juez, Jesús. Y esa justicia es buena. Y hay un versículo en Jeremías 10:24 que me encanta porque vemos a un profeta humilde, clamando por justicia. Podrías pensar, bueno, pero yo no quiero pedir por justicia porque eso es algo malo. Significa que voy a tener que sufrir o algo malo va a pasar. Y realmente vemos Jeremías 10:24 que dice: repréndeme, oh Señor, pero con justicia, no con tu ira, no sea que me reduzcas a nada. Vemos aquí a el Señor bien claro: repréndeme o corrígeme en justicia, porque Jeremías entendía, no con ira. Claro, en Jeremías entendía que la justicia de Dios era buena, era agradable, era perfecta. Entonces, cuando hablamos de la palabra justicia, podemos dirigirnos realmente al único que es el juez justo, que es Dios. Entonces, cuando penses en justicia, queremos que puedas poner en tu mente el carácter de Dios. Sí, porque, bueno, de hecho, Deuteronomio 32:4 dice: su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Es decir, el Señor, todo lo que hace, todos sus caminos, todas sus decisiones, todo el plan justos del libro de Apocalipsis es justo, es justicia. Salmo 106:3 dice: dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Vamos a hablar mucho en esta sesión la palabra justicia porque es necesario entender qué es la justicia de Dios, quién es el juez, qué significa justicia, cómo Dios ejecuta juicio para poder caminar correctamente en la casa de oración. Y quizá te estás preguntando, ¿pero por qué estamos hablando de justicia si este curso habla acerca de casas de oración? Y es precisamente porque una casa de oración es un lugar donde clamamos, oramos, intercedemos para que la justicia de Dios se manifieste en las naciones, que la justicia de Dios se manifieste en el lugar donde yo vivo. Entonces yo no puedo venir a clamar por justicia si no entiendo qué es justicia, si no entiendo quién es el Dios justo, si no entiendo cuáles son sus justos juicios, si no empiezo a abrazar el juicio del Señor. Sí, así que oramos para que a partir de ahora el Señor traiga una revelación bíblica ¿De qué es la justicia de Dios? Si has tenido esa pelea en tu corazón de, bueno, cada vez que oigo justicia me ofendo. Me molesta. No quiero entender eso porque no puede ser que Dios sea justo. Dios es amor. Claro que es amor. Pero también es un juez. Entonces tenemos que tener una humildad en nuestro corazón. Decirle: Señor, me cuesta entender tu justicia. Quizá me he ofendido contra tus juicios. Perdóname, pero ayúdame a entender. Y el Espíritu Santo te revela todas las cosas, te revela esa parte del carácter de Dios, porque a Dios no podemos separarlo. Él es uno. Entonces, cuando hablamos de justicia, tenemos que entender que su justicia y su amor es parte de su carácter. Ahora, en tus notas podemos ver, hay dos términos importantes de separar. Está la justicia restaurativa y hay una justicia retributiva. La justicia restaurativa es la justicia de Dios y su interés principal es restaurarnos
a una relación con Él. Eso es la justicia de Dios. O sea, su justicia sobre el pecado es porque Él desea. Su justicia sobre el ser humano es porque Él desea que el ser humano, su relación con el ser humano sea restaurada, porque fue rota por el pecado. Ahora, todos los evangelios, la historia entera del evangelio es precisamente una justicia restaurativa. De restauración. No quiere decir que no haya retribución, no quiere decir que no hayan consecuencias del pecado. Yo no estoy diciendo eso. Definitivamente es más que evidente que mi pecado tiene consecuencias. Pero cuando el Señor trae justicia, cuando emite un juicio, no es solo para retribuir lo que se hizo mal. La totalidad de la palabra de Dios habla de un Dios que quiere tener una relación con su creación. Y Él está dispuesto a utilizar su justicia y sus juicios para restaurarnos a ello. Vamos a leer también Isaías 42:1, donde se está hablando de Jesús. Y dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Vemos aquí exactamente una descripción del carácter de Jesús. Un Dios justo. Y gracias al Señor que Él es justo, que Él no es injusto. Gracias al Señor que podemos confiar en un juez justo que ejecutó justicia sobre la cruz en un momento para poder redimirnos, para poder restaurar, para poder librarnos del poder del pecado y de la muerte. Ahí podemos ver la justicia de Dios en un momento dado en la cruz. Mateo 12:18 dice exactamente lo mismo que acabas de leer. Mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Y qué lindo ver cómo Dios perdona nuestra injusticia para poder restaurarnos a un caminar justo. Recordemos que la justicia trae orden. La justicia hace que lo que está desordenado o torcido se enderece. Entonces el Señor nos trae justicia por su misericordia. Por eso cuando hablamos que somos justificados es porque su juicio, sus justos juicios sobre nosotros nos restauran a una posición que se había perdido. Por medio de la cruz. Por medio de la cruz somos justificados. Es una justicia que restaura. Que redime. Que redime. Esa es la historia del Evangelio. Cuando estamos clamando por justicia sobre las naciones, eso es lo que estamos pidiendo, Señor, restaura. Y esto lo hizo por medio de Cristo Jesús. Recordemos el versículo que dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, por medio de Cristo Jesús, Él nos hizo justos. Nosotros no podríamos ser justos en nuestro propio tratar. Necesitamos al juez justo que pudiera darnos esa justicia a través de su Hijo. Entonces la justicia es hermosa. Así es. La justicia es bella. Ahora, en tus notas también tenemos 4 definiciones que queremos que leas, y si puedes estudiar más, profundizar más, excelente. Nosotros bajo ningún término creemos que somos expertos en nada de esto, pero pusimos lo que logramos comprender, los conceptos más básicos. Entendemos que hay más conceptos más profundos, pero esto es lo más básico. Así que primera definición es justicia. Justicia es la administración o administrar aquello que es justo. Otra definición dice es el establecimiento de lo correcto. La correcta administración de autoridad es justa. La incorrecta administración de autoridad es injusto o injusticia. Wow. Segunda definición, gobierno. El gobierno es el proceso de la administración o ejecución de justicia. Generalmente es por un sistema legal en un gobierno ejecutando su autoridad. Ahora, el gobierno puede ejecutar su autoridad de manera justa o injusta. Si lo hace de manera justa, hay justicia. Si lo hace de manera injusta, hay injusticia. Tercer Ahora, término. Juicio. El juicio es la aplicación de la justicia. Se hizo algo,
Se ejecuta un juicio. Se emite un juicio. Uh-huh. Ahora, dominio. El dominio es un lugar donde alguien está autorizado a ejecutar un gobierno. Por ejemplo, yo puedo ejecutar justicia. Si yo fuera la presidenta de México, yo puedo ejecutar juicio sobre el país de México. Ese es tu dominio. Ese es mi dominio, ese es mi lugar. Uh-huh. Yo no puedo venir a ir a ejecutar a El Salvador juicio porque no es mi lugar de dominio. Entonces, uh-huh. El dominio es un lugar donde se me permite ejecutar. Y luego vemos en la palabra que a Jesús le pertenece ¿qué? Todas las naciones. Todas las naciones, todo ahí dominio. Mismo lo leímos en Isaías 42. Él traerá justicia a las naciones. Uh-huh. O sea, su dominio es eterno, su dominio es para siempre. Su dominio es por sobre cualquier nación, sobre cualquier gobierno terrenal, es el dominio de Jesús. Ahora, estamos hablando de todos estos términos y de juicios, gobierno, dominio, uh-huh. porque en la siguiente sección de este entrenamiento vamos a ver un ejemplo en el libro de Apocalipsis de cómo en el cielo hay un diseño de gobierno, uh-huh. cómo en el cielo esa corte, si le quisiéramos llamar así, uh-huh. esa corte en el cielo funciona. Uh-huh. Hay un orden, hay un diseño. Uh-huh. Y también vamos a ver más adelante cuando estudiemos el tabernáculo de David, que David reinaba, gobernaba bajo ese mismo diseño. Uh-huh. Y ese mismo diseño es el que nosotros tenemos que utilizar para conducirnos en la casa de oración.